tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. Pasaron 7 minutitos de las 13 de hoy, lunes 5 de diciembre del año 2022, avanzando lentamente el 12º año del mes, ya casi terminando este año cargado de mucha información, de noticias, de factores que quizás no se veía o no se tenía en el radar y que terminaron reconfigurando muchos escenarios, sobre todo a nivel internacional y también con efectos a nivel local. Hoy estoy en compañía de Mirna, Priscila, Josema, también los compañeros en control Lorenzo, Rodrigo, Cristian, pero en piso me encuentro no tan sola, porque enseguida le doy la bienvenida a quien está hoy conmigo acompañándome como invitada especial, y es un bloque de hecho especial, pero le mando muchos saludos a Horacio Laves, alias Acho, que mañana se reintegra nuevamente al equipo, y por supuesto también a toda la gente de la consultora MF Economía e Inversiones que nos sigue y nos sirve de soporte aquí para el programa de radio. Y ya le doy la bienvenida a nuestra invitada. Ella es la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, Viviana Casco. ¿Cómo estamos, Viviana? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Realmente sí, hace algunos meses que le teníamos Hace varios abandonados. meses, pero siempre estuvieron presentes. Claro. Está parte de tu equipo. Sí, realmente agradecemos mucho el espacio. Y gracias, Prince, y a todo el equipo también, y al equipo de MF por apoyarnos siempre en todos los trabajos que hacemos de la STP. Ministra, yo decía que este es un bloque muy especial porque lo tenemos cada mes, realmente es habitual como parte del programa de Economía 1000, y tratamos siempre de traer en mesa todo lo que ustedes hacen y que muchas veces quizás la gente desconoce. Y cuando hablamos de la Secretaría Técnica de Planificación estamos hablando de una institución muy importante que de un tiempo a esta parte se ha logrado posicionar sobre todo en todo lo que es el diseño, la implementación incluso de políticas públicas. Y este bloque es el último que tenemos en el año. Podemos y esperamos reincorporarnos otra vez el próximo año con Economía 1000, así que hoy el programa es más que especial porque es el último del año y la idea es hacer un poco un recuento de todo lo que vinieron haciendo desde la STP, cuáles son los desafíos, las perspectivas y proyectos que tienen en puerta. Pero antes a mí me gustaría hacer como una recapitulación de lo que es la Secretaría Técnica de Planificación, ministra. Gracias, Prince. Nuevamente agradecerte por el espacio. Es realmente un programa mensual, sí, y eso es muy importante también porque vamos comentando lo que muchas veces no cuesta de repente contar, o de repente la ciudadanía también no se entera, y a través de ustedes pueden saber qué es lo que venimos haciendo por el lado del gobierno, y en especial la Secretaría Técnica de Planificación. Y la STP es una institución que justamente este año cumplimos 60 años. Recuerdo. Fue nuestro aniversario, y dependiente de la Presidencia de la República, una de las instituciones, está entre las 10 más antiguas inclusive del Estado. Dependemos, como ya lo dije, de la Presidencia de la República. Trabajamos básicamente en el diseño, también implementación, pero más en el diseño de políticas públicas. Como su nombre lo dice, trabajamos mucho en lo que es planificación. Nuestro producto estrella es el Plan Nacional de Desarrollo. Hoy, con una mirada al 2030, la Secretaría Técnica de Planificación tiene ese desafío siempre de mirar en el mediano y largo plazo. Por eso muchas veces también es como una institución que va trabajando un poco detrás del resto, ¿verdad? Adelante y detrás del resto de las instituciones. No, como siempre suelo decir, nosotros no tenemos contacto directo con la ciudadanía. Nuestro trabajo es trabajar con otras instituciones del Estado, de las diferentes instituciones que forman parte del sector público, también los gobiernos locales, los municipios y las gobernaciones. Entonces, para hacerte un recuento de cuáles son los trabajos, cuáles son las áreas que trabaja la Secretaría Técnica de Planificación, me gustaría un poco más o menos comentarles cómo es el organigrama y que responde un poco a esa lógica de trabajo que nosotros tenemos. Tenemos un área de políticas públicas, justamente que trabaja directamente el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales con las diferentes instituciones. Y temas sectoriales también, de repente hacemos análisis de proyectos de ley muy vinculados a las políticas públicas. También tenemos una dirección de inversión pública, que somos la mesa de entrada de todos los proyectos de inversión pública que realiza el Estado. Y esa dirección se divide en dos áreas, realmente en tres: inversión privada,
que son todos los incentivos a la inversión básicamente, que ahí trabajamos coordinadamente con el Ministerio de Industria y Comercio, con el Ministerio de Hacienda. También todo lo que es inversión pública financiada, ya sea a través de financiamiento de multilaterales, de préstamos o inclusive de recursos propios. Ahí trabajamos con las instituciones sectoriales y coordinadamente con el Ministerio de Hacienda, porque nosotros tenemos que hacer una etapa del análisis y finaliza el Ministerio de Hacienda. Esa un poco es la secuencia de todas las obras de infraestructura de inversión pública. Y luego tenemos lo que son las asociaciones público-privadas. Las famosas APP. Las famosas APP, que hoy tenemos un proyecto en ejecución, que es la Ruta 2 y 7. Ahora estamos realizando el análisis de lo que sería la Ruta 1 también, que es un proyecto que va a empezar a avanzar también en esta semana probablemente. Entonces, hay varios proyectos, pero la dinámica nomás de análisis siempre es muy diferente cuando es una APP y cuando es inversión pública. ¿Por qué? Porque compromete recursos también del Estado por un mayor tiempo. Tiene su particularidad y sus complejidades también, ¿verdad? Entonces es un análisis bastante minucioso el que hay que hacer. Luego tenemos un área de cooperación internacional, donde trabajamos mucho con cooperantes principalmente bilaterales. Y ahí se abre un poco un abanico a través de opciones. Ahí tenemos las becas, que también aprovecha un poco a la audiencia que entra a la página de la STP. Ahí van a ubicar un portal donde están todas las becas a varios países. La mayoría son becas inclusive totales. Eso es de acceso para toda la ciudadanía. Es de acceso a toda la ciudadanía. Que no se desprende de Becal, de las becas Carlos Antonio, sino es independiente. Es independiente porque son generalmente becas que ofrecen los gobiernos. Entiendo. Entonces son Chile, Corea, Japón y realmente hay algo, a Turquía de repente tuvimos hace poco, y algunos así son temas que nosotros generalmente no lo tenemos aquí a nivel nacional y es como una oportunidad. Entonces tratamos un poco de abrir también, tienen que seguir nuestras redes de la STP porque ahí vamos publicando cada cierto tiempo también las posibilidades de becas. En esa área también se trabaja con las solicitudes que hacen las instituciones del Estado y de repente algunas ONG también o otras instituciones también del sector privado de voluntarios. O sea, por ejemplo, Japón suele enviar una cantidad importante de voluntarios y hay otros Corea también, y hay otros países también donde si es que ellos tienen personas expertas en ciertos temas y que si es que pueden venir al país a capacitarle a nuestra población en ciertos sectores específicos, conseguimos también eso y realmente hay una importante cantidad. Casi cada 15 días nosotros estamos recibiendo mínimo 5 voluntarios de diferentes países y que van a trabajar muchos al interior del país. ¿Qué tipo de voluntariados hacen? Y mira, algunos están trabajando en algunas escuelas, algunos están trabajando en algunos puestos de salud, también para el sector agricultura recibimos bastante. O sea, realmente depende de lo que las instituciones vayan pidiendo y se hace como una suerte de match, ¿verdad? O sea, nosotros buscamos cierto expertise, ellos tienen la posibilidad de traer a esa gente, entonces vamos tratando. Hay algunas áreas que de repente nos piden algunas instituciones y no conseguimos tampoco, o ellos realmente, en este caso los gobiernos no consiguen, ¿verdad? Entonces ahí también están todo lo que es voluntariado y la cooperación internacional, que muchas veces son también recursos que son recursos concursables donde las instituciones pueden presentar proyectos, y hay algunos que son de $1 millón, de $500,000, de 10 millones de dólares. Son no reembolsables, son no reembolsables. Ahí hay dos tipos de cooperaciones, algunos que son cooperaciones financieras no reembolsables, o si no también hay cooperaciones que nosotros le llamamos sur-sur, triangular, donde es más de compartir experiencia entre los diferentes países. Antes Paraguay recibía la experiencia de los países, pero como ya hemos avanzado también, nosotros ahora, por ejemplo, ya estamos trabajando con México, ya estábamos trabajando con algunos otros países también para contar nuestra experiencia en ciertos temas. Entonces, esa es un área, por ejemplo, que muchas veces no se conoce, pero realmente es bastante demandada dentro de la Secretaría Técnica. Eso es por el lado de la coordinación económica y social. Luego tenemos
tenemos otra coordinación también donde se desprenden otras áreas, una que está muy vinculada al presupuesto, que es planificación por resultado, está muy vinculado a presupuesto por resultado también dentro del proceso. ¿Esta figura es reciente o empezó a implementarse hace poco? De la planificación por resultado Sí. ya tenemos inclusive el área desde el gobierno anterior. Ahí es donde trabajamos todo lo que son los planes operativos institucionales, que es en el mundo ideal. Sí. Primero uno tiene que hacer sus planes, o sea, primero uno tiene que bajar del Plan Nacional de Desarrollo, bajar a un plan sectorial, bajar a un plan estratégico institucional y luego tener su plan operativo anual y del cual se tiene que desprender el presupuesto de las instituciones. Ese es el circuito Sí. ideal cuando uno va construyendo los diferentes desafíos que se tiene, ¿verdad? A veces hacemos, a veces no hacemos tan bien, por una dinámica también de que los recursos son los que te miden un poco la urgencia o no. Entonces ahí trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Hacienda, estamos trabajando en guías metodológicas para poder realizar los planes operativos anuales, porque las instituciones hoy cada uno hace más o menos como piensa que tiene que hacer, entonces ahora estamos trabajando en tener guías metodológicas donde le decimos, mira, esta sería la forma correcta de hacer. Y se está implementando en varias instituciones. Sí, Viviana. estamos implementando en 6 instituciones piloto. ¿En cuáles son esas? Fuimos seleccionando de acuerdo a las características. Está la Secretaría Técnica de Planificación, obviamente tiene que Pionera, ser sí. primera. El Ministerio de Hacienda también se sumó. Tenemos una universidad que es la Universidad Nacional de Caguazú. También está, o sea, ahora no recuerdo una más, pero son 5 instituciones las que están trabajando en eso, y también con ellos estamos trabajando su plan estratégico institucional, que tiene una mirada un poco más de mediano plazo. Generalmente son de 3 a 5 años dependiendo de la institución, y con ellos también estamos haciendo el piloto de las guías metodológicas y tratando de implementar con ellos antes de lanzar y de publicar nuestra guía, porque queremos ponerlo a prueba. Por ¿verdad? supuesto. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo y lo que buscamos al final es entrar dentro del sistema de administración y finanzas que está trabajando el Ministerio de Hacienda, tener un módulo de planificación. Entonces ya van a cargar su planificación y de ahí se tiene que alimentar el presupuesto. Esa es un poco de Hacerlo todo digitalizado o usar Así la tecnología mismo. en ese sentido, Viviana. Así mismo. Entonces, eso estamos trabajando con ese equipo, el de planificación por resultado. Ellos también tienen reportes mensuales donde van publicando las diferentes acciones del gobierno a nivel departamental, y en algunos casos donde tenemos información llegamos hasta nivel municipal. Creo que en algún momento hablamos del tablero de gestión. Muy Entonces, interesante, por cierto, y le invito a la gente porque Sí. pueden entrar ahora, Viviana, Sí, si puedes pueden recordar. entrar ahí a la página de la STP, van a encontrar el link de tablero de gestión, está en la parte de arriba, bastante visible, y donde pueden ir mirando todo lo que se hizo por lo menos desde este gobierno. Ese fue el desafío de sistematizar toda la información, y pueden ver en algunos casos, inclusive si nosotros obviamente recogemos esa información, disponibilizamos a la ciudadanía, inclusive hasta nivel de municipios. Esa misma coordinación tiene un área de territorial, donde trabajamos con los gobiernos locales en 2 instrumentos que yo sé también que el equipo vino a comentar, Sí, ¿verdad? recuerdo. El Plan de Desarrollo Sustentable, que es, en términos, tratando un poco de hacer más sencillo, es el Plan Nacional de Desarrollo Nacional aterrizado al territorio. ¿Por qué? Porque el territorio, el municipio tiene sus propias características. Entonces tenemos que aterrizar ese plan. Es como un mini Plan Nacional de Desarrollo, pero para el municipio. Y la Carta Orgánica Municipal establece que ellos tienen que tener su plan de desarrollo sustentable y su plan de ordenamiento territorial. Y ahí estamos trabajando con varias instituciones, más de 20 instituciones este año, y tenemos el desafío de trabajar en los próximos años con 50. O sea, era un instrumento que empezamos nosotros a trabajar hace año y medio, casi 2. Empezamos de manera lenta el plan de ordenamiento territorial. Empezamos con 11 municipios. Aprendimos con ellos porque son municipios, algunos son pequeños, algunos no tan pequeños. Y este año le consultamos, porque también hay una dinámica política, ¿verdad? Depende de cuál es el interés que tengan las autoridades locales.
tiene un alto componente de participación de la ciudadanía, porque es uno de los requisitos también para que haya un proceso de retroalimentación dentro de la comunidad y que haya una validación por parte de ellos también de los diferentes desafíos que se van incorporando en el mismo. Para aterrizar un poco más nomás, ministra, cuando hablamos de este reordenamiento territorial, básicamente ¿en qué consiste Bueno, esto? es distribuir mi territorio, ¿Sí? de acuerdo a sus características y a su potencial. O sea, yo miro, por ejemplo, y tengo que, todo lo que es alrededor de los arroyos, por ejemplo, tengo que dejar una capa protectora de árboles, cuidando un poco el medio ambiente. Entonces va recogiendo todas esas experiencias y de repente también es, bueno, esta parte vamos a dejarlo para que sea una zona industrial. Entonces también los municipios se tienen que ir preparando en coordinación con los diferentes proyectos a nivel central, cuáles son los servicios que tienen que brindar para que sea realmente una zona industrial. También delimitamos un poco cuáles son las áreas en las que van a estar destinadas a la vivienda. Entonces los servicios que se tienen que brindar y que se tienen que planificar en esa área tienen que ser diferentes a lo de la parte industrial, y siempre mirando un poco también las características del suelo. Esta parte puede servir para cultivo, esta parte puede servir para reforestación. Entonces se va construyendo realmente con la comunidad y se va construyendo con los municipios. Y también le permite a la STP y a las otras instituciones diseñar, por decirlo de alguna manera, políticas públicas mejor focalizadas, y eso que decís, de acuerdo a las necesidades que se presentan en estos distritos o comunidades. Porque yo me acuerdo, no sé si fuiste vos la que vino aquella vez cuando hablábamos del reordenamiento territorial y hablabas que en la zona de Naranjal, obviamente, hay un potencial impresionante como una zona emergente o como ciudad emergente, y que evidentemente lo que ahí puede generarse como potencial en materia de crecimiento o de desarrollo económico, quizás en la zona de Cazapá no sea lo mismo. Totalmente. O en los distritos de Cazapá, ¿verdad? Totalmente, esa es la diferencia, ¿verdad? Con Naranjal, por ejemplo, tenemos yo creo que si es que vos me decís cuáles son los mejores municipios, con ellos da mucho gusto trabajar. Creo que le habías puesto luego como sí, modelo. Como modelo. Ahora te puedo decir otro, por ejemplo, el equipo que está trabajando de Coronel Oviedo. También es muy, o sea, hay varios municipios que se pusieron las pilas, y te digo, un trabajo que antes nos tomaba un año hacer, porque son talleres y talleres, con algunos estamos haciendo en 4 meses, porque hay interés por parte de ellos y el equipo siempre responde si hay ese interés. En la zona del Chaco también estamos trabajando, o sea, cada territorio tiene su particularidad y tenemos que tomarlo eso, y de eso otra vez se tiene que retroalimentar para poder hacer el diseño de políticas públicas, porque si no le conocemos al territorio, nosotros vamos a ir y desde el escritorio muchas veces podemos pensar una cosa, pero vos te vas a encontrar otra realidad. Entonces, y le asignas recursos que quizás no necesita o quizás necesiten mucho más, ¿verdad? Claro, totalmente. Entonces todo eso puede ir sirviendo. Sí, ahora estamos trabajando en un proceso de tratar de sistematizar toda esa información, porque hoy está dentro de sus diferentes planes, ¿verdad? Entonces eso también hace que ellos mismos conozcan su territorio, porque muchas veces también eso pasa, de que ni siquiera las propias autoridades o mismo la sociedad civil, la comunidad no conoce. Entonces tratamos un poco de trabajar mucho con ellos. Abrimos este año enviamos notas a los diferentes municipios que más o menos calificaban de acuerdo a nuestras características. Nosotros tenemos que responder también, pues generalmente estamos trabajando en este producto del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial. Tenemos recursos no del fisco, sino tenemos cooperación para poder hacer. Entonces también eso tiene ciertas características, porque algunos están muy vinculados a trabajar en lo que es reforestación y demás. Y ahí van identificando. Entonces vamos identificando cuáles son las zonas donde tenemos que trabajar, y con ellos empezamos a dialogar, y realmente tenemos muchísimo interés. O sea, recibimos más de 50 notas, y después fueron viniendo otra vez también las autoridades, y hay muchos que se acercan también porque tienen
tienen una visión, y ahí ordenamos el territorio y también podemos definir de manera más clara cuál es la zona urbana, cuál es la zona rural, y eso está muy vinculado a su potencial de ingreso también para los municipios. Entonces, uno de los incentivos también es ese, ¿verdad? De que ellos vayan obteniendo mayores recursos, y lo que le ofrecemos también nosotros es coordinar con el resto de las instituciones. Muchas veces los municipios les cuesta llegar a Asunción, los que están más alejados por lo menos, ¿verdad? Le cuesta de repente acceder a ciertas instituciones, y tratamos un poco de nosotros ser el vehículo para que ellos puedan llegar y puedan ir armando también sus diferentes... Aprovechando la expertise que tienen. Exactamente. En eso, entonces tenemos ahí un equipo bastante comprometido también. Entonces, así en general esa es casi que la estructura. Después tenemos otros proyectos que salen un poco de la estructura, que es Proesa, que es una cuestión sui generis ahí dentro de la Secretaría Técnica de Planificación, donde somos coordinadores del proyecto Proesa. Para recordar un poco su nombre, está muy vinculado a la reducción de la pobreza, al cambio climático y a la reforestación principalmente. Pese a que en Paraguay la pobreza o la tasa de la pobreza ha venido bajando, reduciéndose de un tiempo a esta parte, ¿verdad? Si mal no recuerdo, está como el 26-27% de la población total, que ha sido un esfuerzo que se ha tenido desde hace años y que acompañó un poco también todo lo que estaba pasando en la dinámica del sector productivo, que también ayudó un poco a ir reduciendo esto, y evidentemente el acompañamiento de la fuerza del sector público y del sector privado en ese sentido, ¿verdad? Sí, totalmente. Y ahí estamos trabajando. El proyecto Proesa tiene 3 componentes, y en el componente 1, que es el componente más fuerte, y yo te diría que el más delicado, es el que estamos trabajando con aquellos que están dentro del programa Tecopora, que tienen un poco menos de 1 hectárea y que están en las zonas de influencia también del proyecto, porque justamente buscando un poco el proyecto, cuando se diseñó, se había identificado cuáles son las zonas del país en donde hay una mayor afectación por los cambios del clima, justamente. Entonces, en esas zonas es donde tenemos que trabajar más fuerte. Ahí estamos trabajando. Iniciamos nuestro trabajo en el departamento de San Pedro. Yo me había ido en abril a ver los cultivos y ponerle que estaban a 1 metro más o menos cierto tipo porque son 6 modelos forestales. Algunos tienen exótica, algunos ya tienen lo que nosotros conocemos como eucalipto, que tiene un nombre ahí un poco más científico, pero después están las nativas, después están cítricos, incluso yerba mate. O sea, la familia va eligiendo qué tipo de cultivo va a ser, conjuntamente también con la empresa la que está ayudando, que hace la verificación de que si el suelo es apto o no para ese tipo de cultivo, y trabajamos con ellos de manera coordinada para ir teniendo también lo que se le llama el cuidado cultural, ¿verdad? Y estas iniciativas, porque imagino que muchas familias ya se dedicaban a este tipo de cultivo, y lo que ustedes terminaron haciendo quizás en algunas de estas familias es fortalecer este sistema que tenían, o cómo es el manejo, o fue el manejo, Viviana, bajo este programa, digo. Y realmente muchas no tenían, o sea, de repente algunas tenían para cultivo de autoconsumo, o de repente tenían propiedades sin utilizar. Entonces eso también hizo de que nosotros nos vayamos a territorio, hablemos con ellos. Estamos trabajando también con las autoridades locales ahí, teniendo un acercamiento también. Nos habíamos ido hace como 3 semanas por ahí, 2 semanas, a hablar en la gobernación de San Pedro con algunos intendentes, en donde ya estamos trabajando, y también estamos viendo aquellos donde vamos a trabajar para poder dialogar constantemente con ellos. Y lo que estamos viendo, ¿sabes qué? Príncipe positivo, que no estaba dentro del proyecto cuando se diseñó. ¿Cuál? ¿Qué? Es que esto es un cultivo forestal, o sea, como yo te dije, son 6 modelos. Está el exótico y nativa, y 2 modelos, va variando un poco su porcentaje. Después tenés el de restauración de los bosques naturales. Algunos eligen, otros no. Generalmente poblaciones indígenas son las que eligen eso, comunidades indígenas. Tenés algunos que son para silvopastoril, para cítricos. O sea, la familia o la comunidad, porque en el caso de las comunidades indígenas generalmente es una comunidad, no es una familia. Entonces ellos van decidiendo qué tipo de cultivos van a hacer.
¿cuál es la buena experiencia que vimos y que no se vio en el proyecto y que estamos trabajando ahora con las autoridades locales justamente? Es que como nosotros le preparamos el suelo a ellos, hay, como te digo, es un proyecto que está administrado por la FAO. Entonces, la FAO contrata a una empresa que es la que se va y le prepara el suelo y la que le hace el cultivo. Lo que le pedimos a ellos es que hagan el mantenimiento. El cuidado. El cuidado. Y le hacemos un acompañamiento de casi 2 años. ¿Por qué? Porque es el tiempo en donde ya después los árboles ya van a estar en una... ya van a ser un poco más fuertes, ¿verdad? Ese primer año, o sea, esos 2 años necesitan muchísimo cuidado. Y que es el desarrollo, imagino, también de lo que va a ser el negocio, ¿verdad? Claro. Estás creando un negocio ahí con ese microclima, ¿verdad? Claro, totalmente. Y hay 2 cosas que te quiero contar. Uno, nos fuimos a una comunidad, a mí ¿te emocionó? Me emocionó ver realmente, porque uno no se da cuenta, no dimensiona hasta ver. Fuimos hasta un lugar en Capivari, sí. Y una persona ya adulta, 60 y tantos años tenía el señor. Él me decía que le cuidaba a sus arbolitos como a sus hijos. Y él empezó y hizo cultivo de autoconsumo en el medio de los liños, como se dice, sí, de árboles, ¿verdad? Y él plantó su maíz y plantó su mandioca, o sea, utilizó bien el suelo, y eso ya están haciendo también otras personas. O sea, nosotros nos fuimos para hacer un cultivo forestal, sí, pero ellos mismos están sacándole otro tipo de beneficio, otro tipo de utilidad también al mejoramiento del suelo que le estamos haciendo, y eso también obviamente hace de que, si bien es con una proyección de mediano plazo, porque los árboles todavía no van a estar en 2 años, ya utilizan ellos para su autoconsumo. Quiero destacar ahí, Viviana, cómo el conocimiento se termina capitalizando, sí, ¿verdad? Pues bien decías, el objetivo primario, por llamarlo de alguna manera, y que tampoco ustedes vieron que iba a tener como un efecto secundario, era inyectarle conocimiento para un programa en específico. Sí. Y como eso va desprendiéndose, porque la gente le encontró un sentido a hacer algo con conocimiento basado en técnicas, ¿verdad? Sí. Entonces, evidentemente, traslada eso y se amplifica y se amplía la mente, que es lo que finalmente creo que ustedes no vieron venir, pero que se está dando. Sí, y nosotros vemos, obviamente, muy, muy positivo, y ahí también ya estamos tratando de coordinar con las autoridades locales para que de repente ellos le den semillas de alguna cosa, dependiendo de cada localidad también, ¿verdad? Y me llenaba tanto de emoción esta persona, porque aparte, ya que es una persona, sí, mayor, obviamente, su señora estaba en cama, ya sus hijos ya eran grandes, muchos ya se habían ido, pero ella había hecho toda la estimación de cuánto y por cuánto iba a vender los árboles de aquí a 5 o 10 años. Imagínese, señora, me dice, acá yo tengo tantos árboles, de tantos árboles puedo hacer tantos postes y de tantos postes. Yo puedo sacar ya me hizo todo el cálculo el señor cuando yo me fui, ¿verdad? Y realmente emociona también, y le cayó también a la empresa, y que la empresa le preparó otro suelo que estaba un pedacito ahí, estaba sin utilizar, le ayudaron también a preparar, ¿verdad? Entonces, son experiencias, y en territorio se ve eso. Y este proyecto también, porque es muy lindo, Prince, porque está, como la mayoría de las beneficiarias del programa Tecopona son mujeres, también las beneficiarias de este programa son mujeres. Entonces llega a un 70% más o menos de mujeres las que están trabajando. Jefas de hogar, proyecto, muchas de ellas, jefas, ¿verdad? de hogar. O sea, es que inclusive tienen ellos asociaciones, y estamos trabajando con sus asociaciones. O sea, realmente se va generando varias cuestiones positivas. Yo te digo que es un proyecto bastante complejo, porque pues nosotros tampoco tenemos ese expertise, claro, pero sí tratamos de trabajar coordinadamente. Nosotros somos con los coordinadores del proyecto como Secretaría Técnica de Planificación, pero están otras 10 instituciones también trabajando con nosotros, ¿verdad? Entonces ahí está me gustaría nombrarle a la AFD, al MAC, al MADES, a Infona, a MDS, y después está el Viceministerio de Minas y Energías, que trabaja con nosotros. Somos varias instituciones las que vamos coordinando este proyecto, que realmente después va a tener que ser, vamos a tener que someterle a algún tipo de estudio, análisis,
y una evaluación obviamente que forma parte del proyecto para ir diseñando también este tipo de proyectos que son bastante innovadores. O sea, nosotros no tenemos experiencia a nivel de gobierno de estas iniciativas y yo las veo bastante positivas. Este programa que está siendo empujado por la FAO, me dijiste, ¿verdad? Realmente son, para explicarle también a la teleaudiencia, ¿verdad? Nosotros como Paraguay habíamos presentado, son fondos concursables del Fondo Verde para el Clima. Habíamos presentado nosotros como Estado este proyecto. Se le adjudicó al Paraguay 25 millones de dólares. ¿Por cuánto tiempo, Viviana? Y por el proyecto en total, su implementación dura 5, inclusive hasta 10 años. ¿Y esto empezó? Pero empezamos realmente a llegar a territorio desde el año pasado. Perfecto. Fines del año pasado. Está todavía caminando el proyecto. Entonces, recibimos 25 millones de dólares de donación. Está todo obviamente ya distribuido dentro del proyecto cómo se va a utilizar. En el primer componente, que es el que te estaba mencionando. En el segundo componente es trabajar con la Agencia Financiera de Desarrollo principalmente en mejorar los productos forestales, pero a través de préstamos para el sector forestal. Entonces ahí estamos trabajando un poco con ellos y mejorando su diseño. Todavía es como que antes, ¿te acuerdas? Hace 20 años más o menos. Sí. Cuando nosotros queríamos hacer préstamo a una casa, súper difícil era tener préstamo para tu casa a un plazo largo y a una tasa buena, muy blanda, ¿verdad? Claro. Entonces, eso mismo tenemos que hacer, pero para el sector forestal. O sea, tenemos que empezar a generar, y esto la Agencia Financiera de Desarrollo, la AFD, es la institución responsable del componente 2 con quienes estamos trabajando, y el componente 3 ya es un poco más mirar las normativas, hacer ajustes y demás, pero el más fuerte y el más complejo de trabajar es el 1 y 2, por decirlo así. ¿Y el 2 está en ese proceso? ¿Hay visos de que va a empezar a implementarse en algún momento en el sentido de ya tener como las herramientas bien bajadas? Porque bien sabemos que la Agencia Financiera de Desarrollo, como banca de segundo piso, evidentemente tiene ciertos productos, pero que le falta todavía ser fortalecido, por denominarlo de una manera. Sí, ahí estamos terminando un proceso de análisis, porque justamente estuvimos mirándole a las IFIs también cómo están trabajando, cómo son las están instituciones vendiendo, financieras intermediarias. instituciones financieras intermediarias que están como mirando un poco, estamos viendo cómo están vendiendo este tipo de productos, y es como que yo me voy a un banco, sí, y la gente, mi oficial de crédito o los oficiales de crédito están acostumbrados a darte préstamos de consumo, ¿verdad? Claro. Pero no están acostumbrados todavía a venderte un préstamo para el sector forestal, porque tiene características totalmente diferentes y hay un mercado todavía que hay que desarrollar en ese sentido, y todo eso es lo que estamos viendo con ellos. Entonces tenemos plazo para los próximos meses empezar ya a tener los primeros resultados en este sentido, ¿vale? Viviana, vos te quedás conmigo hasta las 14. Vos sos como la co-conductora hoy. Ok, dale, me quedo contigo. A la vuelta del corte tenemos mucho más de la Secretaría Técnica de Planificación, porque hay muchos proyectos y planes en puerta. Y le decimos a la gente que para tener más información, todo está en la página web de la Secretaría Técnica de Planificación. Sí, todo está en la página web de la Secretaría Técnica de Planificación. Inclusive, si quieren saber más sobre el proyecto PROESA, tiene también su apartado donde pueden encontrar videos, imágenes y realmente muchas historias de cómo vamos avanzando con el proyecto que estamos trabajando con comunidades campesinas y también con las comunidades indígenas. Habían quitado hace poco este atlas por sí, ciudades y área metropolitana. Me adelanté, pero yo recibimos en la oficina, así que nos fue de gran utilidad, porque justo necesitamos de una ciudad en específico del área metropolitana y encontramos toda la información disponible. Pero a la vuelta del corte vamos a profundizar sobre el tema. Josema, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Radio Mil. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.
En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos un día más en C9N. 5 años siendo el primer canal de noticias por aire en Paraguay y Latinoamérica. Trabajamos en vivo. Vamos rápidamente hasta el este del país. Vayamos a la información en vivo. Ya en vivo, de exteriores. 5 años llegando primero a donde nadie llega. 5 años relatando noticias de una forma diferente, con opinión propia e independiente. Porque desde hace 5 años somos los primeros. C9N, el canal número 1 de noticias en Paraguay. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio Mil. Estamos escuchando Economía a Mil. Sí. 44 minutos pasaron de las 13 de hoy, lunes 5 de diciembre del año 2022. Acá Viviana me decía, falta poco ya porque este es el último programa y avanzó rapidísimo, pero creo que podemos tenerte antes del final otra vez del programa. Vamos a ver cómo se va desarrollando las siguientes semanas, Viviana. Estamos con la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, Viviana Casco, hablándonos sobre la función, el rol que tiene la Secretaría Técnica de Planificación en el diseño y ella decía en parte también en la implementación de las políticas públicas, y es una institución, como yo le decía durante el corte, que se convierte y se ha convertido en un tiempo esta parte en el eje central para la articulación de muchos planes y proyectos para las demás instituciones que miran a eso que decía Viviana, al Plan Nacional de Desarrollo 2030. Sí. Y en ese sentido, y antes del corte yo te hablaba de la utilidad que ya le hicimos a la consultora MF Economía e Inversiones del Atlas del área metropolitana, y está en físico, tengo entendido que ya están por también sistematizarlo, y es tan rica la información que está contenida y que está contenido en este atlas que la gente que pueda acceder lo tiene que hacer, porque es como una radiografía de las principales ciudades del área metropolitana. Asimismo es, Prince, el atlas del área metropolitana, que ya no pude cambiar porque a mí ya no me gustó más el nombre de atlas. Yo le dije, ¿saben qué? No, esto no es un atlas. Yo me acuerdo en el colegio uno tenía un atlas y eran mapas. Sí. Entonces yo le decía, no, esto es un diagnóstico del área metropolitana de Asunción, que tiene mapas también
bien, pero realmente lo rico es la información de cómo está la situación del área metropolitana. Tenemos temas o áreas o no sé cómo, tópicos, ¿verdad? Sí. De diferentes tipos, ¿verdad? Sí, Bien. pero eso es el Atlas del área metropolitana forma parte de un proyecto más grande, que es justamente el tener el plan de ordenamiento urbano y territorial del área metropolitana de Asunción. Y nosotros no podíamos tener el plan de ordenamiento sin tener un diagnóstico. Por supuesto. Entonces era el primer paso de uno de los pasos, pues son 5 pasos. Mi equipo, si me escucha, me va a corregir seguramente. Pues son 5 pasos más o menos lo que hay que hacer. Uno de ellos obviamente es tener un diagnóstico, y ahora el equipo está trabajando en la estrategia y también ya estamos trabajando con las 11 municipalidades. Pero en el segundo ya vas a poder cambiarle el diseño, estrategia, ¿verdad? No, el segundo ya es estrategia. Así luego se llama, ese es un nombre técnico, la estrategia, y luego estamos trabajando, el producto final tiene que ser el plan de ordenamiento urbano y territorial, no de cada municipio, de los 11. Tiene que ser de los 11 porque tiene que tener esa mirada ya de conjunto, porque el área metropolitana de Asunción, ya lo que hace Fernando de la Mora le afecta totalmente, o le beneficia a Asunción, a San Lorenzo, o sea, ya estamos todos conectados en el área metropolitana, entonces la mirada que tiene que tener es muy diferente. Y el desafío también, porque son 11 municipios con quienes hay que trabajar, 11 planes que tienen que ser mirados de manera conjunta y de manera individual. 11 necesidades. Tienen que ser aprobados también todos a través de las juntas municipales. Entonces, el trabajo final en ese sentido va a ser, y realmente el Atlas, que está también ya en la página web, pero en PDF, te brinda muchísima información, o sea, desde dónde están los cauces hídricos en el área metropolitana, cómo está el manejo de residuos. Ahí, por ejemplo, hay algunos municipios que tienen, no voy a decir para que no se enoje ningún intendente, pero hay algunos, por ejemplo, que tienen una baja distribución de residuos. Entonces, te va mostrando un poco cómo es la situación, y eso también tiene que servir para ir diseñando políticas públicas. O sea, nosotros, hay veces que yo escucho Prince y dice, estamos sobrediagnosticados, y nunca vamos a estar sobrediagnosticados, porque nosotros tenemos que tomar decisiones en base a evidencias. O sea, nosotros como gobierno y como Estado, y desde el lado que nosotros estamos de diseño de políticas públicas, no podemos agarrar y decir vamos a construir una ruta sin mirar cómo, dónde y qué vamos a afectar para la construcción de esa ruta. O sea, si vamos a tocar o justo vamos a construir una zona inundable. Claro. Entonces, ¿qué tipo de intervención requiere? Si es que sirve la que nosotros estamos planteando o no. O sea, tenemos que tomar las decisiones en base a evidencias, y ese tipo de información que nosotros habíamos trabajado ahí en el Atlas sirve un poco para poder tomar decisiones más razonadas, y obviamente con base también a evidencias. Entonces, les invito a que vayan viendo el Atlas, donde realmente van a tener mucha información. Fuimos a presentar en varios públicos también, presentamos a las autoridades locales, inclusive fuimos también a las universidades, a FADA, la Facultad de Arte y Arquitectura. Fuimos a presentar ahí, y realmente los alumnos, estuvimos 2 horas y media hablando del tema, y los alumnos querían seguir hablando porque realmente les fascinó la cantidad de información al cual ellos tuvieron acceso. Y sorteamos, Prince, los Atlas, porque no tenemos, o sea, es bastante costoso porque la calidad es muy, muy alta, y te juro que gritaban como si fuese que estaban ganando la lotería. Imagino, porque ahí está el grupo pensante, o el futuro, vamos a decirle, de gente que teniendo esta herramienta tan importante, porque a mí me tocó ver, y en serio coincido totalmente contigo en la calidad y por sobre todo en el contenido, de gente que tiene ya un elemento para quizás en el mediano y largo plazo, incluso en el corto plazo, diseñar, aportar con su conocimiento, porque son estudiantes, y creo que eso es algo que hay que destacar, el trabajo que está haciendo la STP en tratar de vincular también a la sociedad, y obviamente a la sociedad académica, por denominarlo de alguna manera, para que coayude en este proceso. Sí, y ahí un poco, no solamente nos fuimos a la universidad para mostrar esto, ¿verdad? Nos fuimos también a las universidades y
el equipo se fue a la universidad a hablar del Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí realmente nos dimos cuenta, Prince, de que muchos estudiantes no sabían que existía la STP, o muchos estudiantes no sabían que nosotros tenemos una planificación. Es como que muchas veces estamos consumiendo información que se dice no se planifica en nuestro país, y realmente sí. Y todas las acciones que se hacen a nivel de gobierno tienen que estar necesariamente vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo. O sea, yo tengo que vincularlo a 1, a 2 o a 3 objetivos. Cuando viene cualquier proyecto de infraestructura, el primer trabajo que hacemos es, bueno, ¿con cuál de los objetivos que están dentro de nuestro plan se vincula esta obra de infraestructura o cualquier plan sectorial, etcétera? Entonces eso también a nosotros nos sirve para poder ir mirando y tratar de hacer un proceso de monitoreo también de cómo van cambiando los indicadores. Y nosotros, para comentarte, y yo creo que ya lo hablamos en algún momento, nosotros actualizamos el año pasado el Plan Nacional de Desarrollo, justamente post-COVID, y ahí le incluimos un cuarto eje, también le incluimos indicadores para poder hacerle seguimiento. Eso también van a encontrar en la página web de la STP, y su vinculación con el presupuesto, donde año a año también vamos actualizando cuál es nuestra meta que tenemos al 2030 y cómo estamos hoy. Y otra de las cosas también que yo quiero mencionar es que no tenemos que tener miedo a tener indicadores y a ir midiendo cómo vamos evolucionando, si estamos cerca o lejos, porque eso nos va a permitir justamente medir y ver si es que nos estamos yendo por el camino correcto o no. Entonces también ahí decirles de que puedan ingresar a la página de la STP. Que no siempre estos indicadores tienen que ser eso, como vos decís, verlo como que no se están haciendo bien las cosas, sino al contrario, ¿verdad? Sí. Porque te aporta ese elemento que vos decís de tratar de hacerlo mucho mejor, porque se tiene que ir mejorando definitivamente. Y no quiero dejarte ir, ministra, sin mencionar y sin preguntar los programas y proyectos que tienen en puerta. Esto de lo que se conoce como electromovilidad, que de un tiempo a esta parte también está siendo como punto de debate, e incluso hay iniciativas, pero tengo entendido que ustedes mucho antes de que se desencadenara esta crisis del petróleo, por lo que estábamos viviendo tanto en pandemia como ahora con el conflicto bélico Rusia-Ucrania, ya estaban trabajando también en una iniciativa que empujara lo que se conoce como electromovilidad. Sí, ahí todos los temas, o sea, necesariamente nosotros teniendo el Plan Nacional de Desarrollo y tenemos que aterrizar a planes sectoriales, planes sectoriales o estrategias. Ahí en ese sentido, ponerle que en el año 2017 el equipo de la STP, antes de que yo me vaya inclusive, empezó a trabajar lentamente, apoyado por algunos organismos, en lo que es la estrategia. Bueno, primero también teníamos que tener un diagnóstico de cómo estábamos, trabajar en una estrategia donde están las líneas de acción. Y ahí estamos trabajando entre 11 instituciones. Hay un equipo de trabajo interinstitucional donde estamos trabajando la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Estuvimos también viendo la gobernanza un poco también para ordenar los proyectos. Y ahí tenemos todavía pendiente, está en presidencia, la aprobación del plan. Necesitamos que sea por decreto para que también las instituciones vayan trabajando en esa línea. Y mirando un poco también eso, habíamos hecho hace un par de meses la mesa de cooperantes en temas de electromovilidad, donde lo que queremos hacer es como un mapeo de todas las iniciativas, porque encontramos más o menos 40 iniciativas alrededor del sector público. Solo público, no está incluido privado. Solamente público. Entonces, diferentes instituciones que están viendo el tema. Y justamente la semana pasada nosotros tuvimos varias reuniones en el BID. De paso, comentarle un poco lo que estuvimos haciendo. Y nos invitaron a un diálogo regional sobre el sector transporte en total. Y tocamos, obviamente, el tema de electromovilidad. Y más o menos vimos que muchos países estamos casi que en lo mismo. Pero, obviamente, Paraguay tiene ventajas comparativas con respecto al resto por el tema de que tenemos energía eléctrica relativamente barata, ¿verdad? Entonces,
Entonces, pero sí todavía es un tema nuevo a nivel inclusive mundial. Estamos en un proceso de aprendizaje todos los países. Algunos ya están incursionando más que otros. Hay modelos financieros también que se están trabajando a nivel internacional. Entonces fuimos también comentando y captando los diferentes modelos que se van teniendo a nivel regional. Es importante que siempre Paraguay participe también de estos diálogos para ir a... Principalmente uno va teniendo relacionamiento con sus pares de otros países, y eso también hace que si uno tiene conocidos en otros países, se acuerda y ya le puede levantar el teléfono realmente y consultarles sobre ese tema. Entonces ahí tenemos pendiente el decreto de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que ya lo habíamos trabajado lentamente, pero como que se aceleró también en los últimos meses después de este tema de Rusia, Ucrania y demás, ¿verdad? Claro. Y este decreto ya está como para salir, por denominarlo de alguna manera, este año, no hay todavía fecha. ¿Y cómo va a ser esa articulación o cómo va a ser ese derrame para las demás instituciones? Bueno, y ahí justamente armamos como una suerte de gobernanza. Esa es la propuesta que está dentro del decreto, donde coordinaríamos nosotros del lado de planificación y el Ministerio de Industria y Comercio por el lado también de trabajar hacia un proceso de industrialización también dentro del país, y obviamente el resto de las instituciones, 11 instituciones más o menos que estamos trabajando en el tema, que cada uno vaya dentro de su sector, vaya ajustando y vaya trabajando en las diferentes normativas. El INTN, por ejemplo, o sea, los cargadores, por ejemplo, que hoy vemos en los shopping y demás, ya están regulados por el INTN. O sea, ya hay varios avances en la materia. Obviamente sigue siendo todavía costoso adquirir este tipo de movilidad. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos una oferta alta. O sea, hay una cuestión de oferta realmente. Y también está la parte de la infraestructura, ¿verdad? Que hay que condicionar de alguna manera. Sí, también el tema de infraestructura. El año pasado, en el foro de BitInvest, había escuchado, y ahora más me está viniendo a la mente, había escuchado a alguien que trabaja en el sector automotriz y había mencionado que más o menos entre 70 y 80 millones de autos se produce al año, y que solamente menos del 5% todavía son vehículos eléctricos. Entonces todavía no hay una suficiente, por eso decía que es un tema de oferta también. Todavía la oferta no es muy importante para que los costos también vayan disminuyendo, y por eso todavía personas de clase media no pueden adquirir todavía este tipo de movilidad. Y va a ser lo mismo que como pasó con el celular, ¿verdad? ¿Te acuerdas antes cuando teníamos los ladrillos y que algunos nomás nos veíamos en la edad, Viviana. Podemos dejar que vos mi edad también. Vamos a dejar nomás con es broma. Estamos más o menos en la misma. Recuerdo. Pues ese mismo proceso, ¿verdad? Entonces funciona también así el tema de los vehículos eléctricos. Claro, y toda innovación lleva su proceso, ¿verdad? Además en un país como Paraguay, en donde hacer cambios cuesta nomás luego, ¿verdad? Porque tenés que readecuar todo un sistema, toda una estructura. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de normativas, de que la gente le agarre cierta confianza, que vaya tomando, y obviamente que todos los sectores aúnen esfuerzos para tratar de facilitar todo ese escenario, ¿verdad? Porque mencionabas vos ahí el porcentaje de la relación entre la electromovilidad y los vehículos convencionales. Nosotros hace como una semana atrás o semanas atrás hemos tenido a la gente de CADAM, que es justamente del sector que representa a los autos importados nuevos, vamos a decirle, y nos daban datos muy interesantes de que hubo un crecimiento en la importación de vehículos eléctricos en un porcentaje de casi 110%. Entonces, eso daba como como cierto optimismo, inyectaba vamos a decirle, cierto optimismo de que este mercado se está abriendo de a poco. Totalmente, ¿verdad? O sea, es un proceso, y como todo proceso también hay un aprendizaje que todos tenemos que tener detrás. Inclusive el Ministerio de Trabajo, que es uno de los que está también sentado con nosotros en la mesa, ellos están empezando procesos de capacitación también, porque el mismo mecánico que te arregla tu auto a combustión no está preparado para poder arreglar un auto eléctrico. Y tiene otra tecnología. Todo es diferente, inclusive, Prince, el manejo ante accidentes.
Ah, mira, ese dato no lo sabía. Inclusive los bomberos se tienen que capacitar para poder manejar accidentes de este tipo de vehículos, porque hay un proceso que hay que necesariamente tener, y que muchas veces, obviamente, todos estábamos desesperados porque sube el precio del combustible, y ya queríamos, ¿verdad? Y de repente ahí nomás un poco los tiempos, ¿verdad? Por supuesto. Viviana, te agradecemos muchísimo por el tiempo. Quedó mucho por hablar. Imagino que la Secretaría Técnica de Planificación para el 2023 tiene más proyectos y planes, pero con seguridad vamos a estar trayendo aquí, y esperemos que el próximo año continuemos con Economía a 1000. Y yo te agradezco muchísimo por el tiempo, por la predisposición, porque tu equipo también se sumó a esto, porque desde este espacio, este microespacio que yo digo, tratamos de hacerle llegar a la gente cuestiones que a veces resulta complicado, como hablar de economía, pero de aquí tratamos de hacerlo lo más aterrizado posible, y sobre todo que la gente entienda la importancia de la economía, que desde que uno sale o está en casa hace economía, y no podemos abstraernos de eso. Y hace planificación también. Por supuesto, claro. Entonces, yo creo que nos quedamos cortos, no hablamos de temas de reforma, por ejemplo. Sí. Pero vamos a recomendar dentro de las semanas. Sí. Los tiempos, y agradecerle por el espacio. Realmente el equipo también está siempre muy predispuesto para venir a comentar los diferentes trabajos que hacemos, y yo creo que es importante también que la ciudadanía conozca lo que se hace, los diferentes proyectos, los diferentes desafíos, y que el Estado siempre está para servirle a la ciudadanía, y que muchas veces no nos gusta de repente lo que están dentro del Estado. No le queremos tanto a los funcionarios públicos, pero les digo de que hay funcionarios muy, muy comprometidos y que realmente le quieren a su país y que están trabajando día a día. Yo doy fe de eso, Viviana. Tenerte acá es parte de eso. Así que muchísimas gracias, que tengas un excelente lunes. Igualmente, un feliz diciembre para todos, así que ahora empieza todo el proceso, ya viene la semana también del feriado, así que desearles a todos, si ya no nos volvemos a ver, que tengan un 2023 realmente muy bendecido. Así que gracias nuevamente por el espacio. Gracias, Viviana. Era Viviana Casco, ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, hablándonos sobre el rol de la STP en el diseño y también parte de la implementación de las políticas públicas. Nosotros llegamos al punto final, Josema. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 13. Que tengan un buen lunes.